todos, bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana. Listo informe para primer debate de las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Comisión de Relaciones Internacionales recibió comparecencias tras el asesinato de Diana en Ibarra. Comisión de Educación exhorta a INEVAL que mantenga los resultados del examen Ser Bachiller. La Comisión de Relaciones Internacionales inició con el ciclo de comparecencias para dar seguimiento al asesinato de Diana en Ibarra. La mesa legislativa deberá presentar un informe en los próximos 15 días. Además, recibieron a otros miembros de la Policía Nacional en el marco del seguimiento de la investigación sobre el hecho ocurrido en Ibarra. Inició la comparecencia Jimmy Acosta, comandante provincial de operaciones, que informó las decisiones que él tomó el día del femicidio. Yo me entero posterior, ya cuando está un oficial de grado teniente coronel en el lugar, cuando ya han avanzado 3 señores mayores, cuando está una señorita capitán y está ya un personal en el lugar. Además dijo que en Imbabura no cuentan con el equipo de intervención y rescate y que los policías no están capacitados para estos eventos. Los policías no estaban claros en cómo actuar. Yo mismo no he disparado hace más de 6 años. Después de comparecer, inició el interrogatorio. La vicepresidenta de la mesa, Ana Belén Marín, le preguntó por qué no fue al lugar de los hechos después de enterarse de que había una mujer en peligro. ¿Por qué razón usted no se trasladó hacia ese hecho? Que hay un teniente coronel en el lugar de los hechos. Hay 3 señores mayores en el lugar de los hechos. Hay una señora capitán y hay un personal que ya están trabajando, ¿sí? Que ya están haciendo algunas actividades. Fue el turno de Juan Jaramillo, comandante de la Zona 1 y encargado de evaluar administrativa y operativamente el accionar policial y su actuación en este caso. Dijo que él se encontraba en Esmeraldas custodiando la frontera cuando fue notificado del hecho. El asambleísta René Yandún le cuestionó acerca de la periodicidad del entrenamiento que tienen los policías. El reentrenamiento que ustedes lo hacen es para cada tipo de policías con qué frecuencia. Y que también, de acuerdo a la norma, todos los años, como usted lo acaba de decir, tenemos que estar entrenándonos. El director general de operaciones, Hernán Carrillo, explicó que el uso progresivo de la fuerza debe cumplir con 5 niveles y que fueron respetados en el caso del femicidio a Diana Carolina en Ibarra. ¿Qué hicieron? Presencia física disuasiva. ¿Qué hicieron? Verbalización. Trataron de negociar, anotando todas las medidas posibles para que el violento deponga su actitud. Hicieron contención física hasta donde pudieron y fueron sobrepasados también por una sociedad demasiado imprudente. Con su intervención se clausuró esta sesión. La Comisión de Relaciones Internacionales tiene 15 días para presentar un informe con observaciones sobre este caso. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. La Comisión de Educación exhortó al Instituto de Evaluación Educativa, INEVAL, para que mantenga los puntajes del examen Ser Bachiller tomado entre el 17 y el 21 de enero, específicamente de 2 de las formas que habrían sido filtradas en redes sociales y que afectaría a más de 4.000 estudiantes. La directora del Instituto Nacional de Evaluación, INEVAL, explicó ante la Comisión de Educación que el motivo de la reprogramación de la toma del examen Ser Bachiller responde a una filtración de 2 de los 184 tipos de exámenes que se aplicaron entre el 17 y el 21 de enero. Tuvimos una filtración el primer día de la forma 6 y 7, en la cual se detectó y como está, digamos, para nosotros poder también asegurar que todos tienen iguales condiciones, como INEVAL tenemos un tema de aleatoriedad de a quién se asignan las formas en todo el territorio. Son 4.385 los estudiantes a los que se les aplicó dichas formas y que fueron suspendidos. La titular del INEVAL indicó que la información ya ha sido entregada a la Fiscalía para que se determine a los responsables, ya que no se acusa a nadie en particular. Nosotros tenemos que asegurar la igualdad de condiciones de la población que rinde. No se le puede dar potencialmente ningún beneficio a nadie. Sin embargo, a la mesa legislativa también acudieron un padre de familia y una representante de la Defensoría del Pueblo y manifestaron su queja a la autoridad. Venimos a reclamar
Hoy aquí, que se respeten nuestros derechos. Consideramos que es injusto que esta falla, que presumiblemente está realizada por funcionarios, sea imputada a los estudiantes como tal. Estudiantes que finalmente han realizado un examen. Ante ello, la Comisión de Educación aprobó una resolución en la que exhorta al INEVAL que mantenga los resultados del examen que ya fue tomado, con excepción de los casos a los que técnicamente se determine responsabilidad. En el resto de situaciones, la Comisión reitera la necesidad de revisar los parámetros y los contenidos de este instrumento de evaluación. Que nosotros tenemos un reglamento el que tenemos que seguir y no podemos tener este tipo de excepcionalidades dependiendo de algunas recomendaciones. Para lo cual, si se continúa con la reprogramación, es importante, como mencionó la presidenta de esta comisión, es que si se continúa con esta reprogramación como está planificada y estuvo planificada desde un inicio, las personas que no asistan no tendrán nota. De no acoger el pedido de la mesa legislativa, la reprogramación del examen está prevista para el 5 y 6 de febrero. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Desarrollo Económico analiza un proyecto de ley para reducir el consumo de plásticos. La mesa legislativa recibió a varias autoridades quienes presentaron sus criterios ante el proyecto. Este proyecto de iniciativa del presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, busca concientizar a los ciudadanos y a las empresas sobre el consumo de plásticos de un solo uso. Abuso y el mal uso del plástico ha generado contaminación en los ríos, en los mares, en los esteros, en los manglares. Y tenemos que establecer políticas adecuadas que consten en una ley con el fin de reutilizar, reciclar y disminuir el uso de plástico, sobre todo de un solo uso. A la mesa acudieron distintos representantes. Estuvo Yuri Perreño, viceministro de Industrias, quien apoya esta propuesta y aportó con ideas desde su experiencia. Nosotros recomendamos que el porcentaje de plástico reciclado sea del 40%, con un plazo tope de 54 meses tomando en cuenta el reciclaje industrial y además el reciclaje post-consumo. Recomendamos especificar también el tipo de material reciclado a usar en la elaboración de los productos, siendo el plástico reciclado post-consumo el que mayor impacto va a tener. De parte del asambleísta César Ron, dijo que es positivo apoyar estas iniciativas. Sin embargo, hay que pensar en el empresario y que no se afecte su producción. Y también es importante escuchar al otro lado de la ecuación, que es la industria. La industria tiene que avanzar en modernización, en procesos, pero también tenemos que estar claros que la industria no se transforma de la noche a la mañana. Desde el Ministerio del Ambiente, Fernando Granizo recomendó que se definan algunos conceptos como plástico de un solo uso y vajillas de un solo uso, para que la ley tenga claridad. Como por ejemplo, ¿qué es un plástico de un solo uso? ¿A qué se denomina plástico de poliestireno? ¿Cuál es la vajilla de un solo uso? ¿Cuáles serían los residuos compostables? ¿A qué se refiere con plástico fragmentable? Concluyeron con que es necesario invitar a los sectores de la industria de plástico, delegados de gobiernos autónomos y ecologistas para construir de la mejor forma este proyecto de ley. Además, votaron y aprobaron por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de ley de aviación civil, iniciativa de la asambleísta Jimena Peña. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores analiza dos proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Social que tratan sobre la reducción de los años de aportación al Seguro Social para la jubilación. Esta mesa también aprobó una resolución en solidaridad con la comisionada Rina Campaín tras el asesinato de su esposo en manos de la delincuencia. El asambleísta Freddy Alarcón es uno de los proponentes de uno de los proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Social y expuso ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores el alcance de su propuesta. Jubilación ordinaria por primera vez. El asegurado que cumpliere 60 años de edad y acreditare 20 años de imposiciones tendrá derecho a una pensión de vejez que será igual al 75% del promedio de los 5 años de mejor sueldo. El asambleísta comparó legislación internacional y manifestó que se debe tomar en cuenta una edad proporcional entre la vida estudiantil y laboral. La edad para jubilarse no debe ser, yo creo que, o privilegiar la edad más alta para jubilarnos, puesto que debe haber una proporción entre la vida estudiantil, entre la vida
que nos llevamos trabajando. El otro proyecto sobre la misma materia es de iniciativa del ex asambleísta Rómulo Minchala. Sin embargo, tras su renuncia para participar en las seccionales de marzo, la comisión resolvió que la propuesta sea analizada en el debate. Asimismo, los asambleístas aprobaron una resolución en solidaridad con la asambleísta del movimiento Creo e integrante de la comisión Rina Campaín, tras el asesinato de su esposo en manos de la delincuencia. En el documento, los legisladores solicitarán al Ministerio del Interior diseñar nuevos esquemas de seguridad. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Participación Ciudadana ultima detalles del informe para primer debate del proyecto de ley de participación ciudadana. La silla vacía es uno de los temas que genera debate. Se trata de un proyecto de ley reformatoria a la Ley de Participación Ciudadana que contempla varios aspectos, como el principio de gratuidad, plazo para aplicar la reforma constitucional, revocatoria de mandato, libertad de asociación, acción judicial y nulidad subsanable de actos, inversión obligatoria de prefecturas en la población rural, cabildo popular, silla vacía, acceso a la información, democracia electrónica y rendición de cuentas en el exterior. Así lo explicó Héctor Yepes, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Que las prefecturas por ley deban destinar al menos la quinta parte del presupuesto de inversión al año en obras con las juntas parroquiales de su provincia. Otra, que se garantice la gratuidad del derecho de toda persona a pedir un trámite, una audiencia, información. El uso de la denominada silla vacía será obligatoria. Según Luis Pachal, integrante de la comisión, se busca mayor participación ciudadana y que además puedan obtener un reconocimiento por su aporte. Deben participar vinculantemente en las sesiones del Consejo Municipal con voz, aunque no con voto, pero con voz, pero en donde esa asesoría sea importante de parte de los ciudadanos. A esto se sumaría que en la Asamblea Nacional el asambleísta por un día no solo participe en las comisiones legislativas. Pero por ley debe exigirse no solo en las comisiones de la Asamblea, también en el Pleno, que haya un ciudadano con voz y sin voto, obviamente porque no ha sido elegido por votación popular, pero que pueda exponer en cada sesión. La comisión en el informe plantea recomendaciones como mantener la independencia entre la normativa del Consejo de Participación Ciudadana frente a las regulaciones sobre los derechos de participación. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y les contamos que de manera unánime la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hubo varios temas que concitaron el debate al interior de esta comisión y para ampliar un poco más la información ya me acompaña la asambleísta Carla Chávez. Asambleísta, gracias por la entrevista. Sin duda uno de los temas que abrió el debate en sesiones anteriores también y que se definió ya en la votación del informe fue esta creación y las potestades de este Comité de Ética Parlamentaria. Antes se decía que era permanente, pero se aprobó que sea ocasional. ¿Cómo funcionará? Bueno, en primer lugar, un saludo muy cordial para todos los televidentes. Gracias por la invitación, siempre a las órdenes para poder dar a conocer a la ciudadanía de todo el trabajo que hacemos desde la Asamblea Nacional. Como usted lo ha indicado, al día de ayer, con 7 votos a favor en la Comisión de Justicia, se aprobó el proyecto de ley reformatoria a la Ley de la Función Legislativa, una herramienta muy importante, necesaria ante los vacíos con los que nos encontramos actualmente con la ley actual, con la ley vigente. Así pues, que luego de varias sesiones, de debates, pues logramos ayer con 7 votos lograr que este informe pase al Pleno de la Asamblea Nacional. Hay algunos cambios importantes y los que han suscitado un poco de alarma innecesaria fue justamente la creación de un comité de ética. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que sintonizar con los sentimientos y pensamientos del ciudadano de a pie, del hombre, mujer, quien está viéndonos
el trabajo que hacemos y quien nos observa y luego pues también quien nos fiscaliza, que es el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, pues ante todos los hechos y los sucesos que ustedes saben y son de dominio público, se tenía que crear un comité de ética. En la primera instancia se trató de hacerlo como lo tiene el modelo chileno, que sería un comité de ética permanente. Ahora pues lo que se hizo es proponer, para lograr los votos, que se cree este comité de ética conformado por 5 asambleístas. Eso pues suplirá a la comisión multipartidista tripartita que se está conformando con cada denuncia que se activa en contra de algún asambleísta. Esta comisión será la encargada de tramitar las denuncias en contra de algún legislador, estará conformada, como lo dije, por 5 asambleístas. Se está proponiendo que quien preside este comité pertenezca a la bancada de minorías. También se propone que las denuncias sean denuncias juramentadas y que conste de un mínimo de firmas de los asambleístas. Es decir, que únicamente este se activa cuando exista una denuncia y con las características que usted nos indica. De lo contrario, no. Y lo importante, sí, porque ya no va a tener el carácter de permanente, y lo importante también es que se le deja al CAL, a la Comisión de Administración Legislativa, que parece que esto fue lo que alarmó, que ellos sigan imponiendo las sanciones administrativas cuando se dé y amerite el caso. En tal caso, estas son las novedades. También una novedad muy importante es que se mejoran las competencias de la Unidad de Técnica Legislativa, que actualmente solo realiza un control previo cuando algún asambleísta presenta un proyecto de ley. Ahora va a tener un control posterior, es decir, va a ser un control y evaluación de las leyes vigentes, de las leyes expedidas, de las leyes que están y que se las tiene que aplicar. Entonces, de esta manera también podrá esta Unidad de Técnica Legislativa recomendar reformas a las leyes vigentes o nuevas leyes, dependiendo de que si uno ve que tienen vacíos o si hay problemas para aterrizarlas y para aplicarlas. Asambleísta, solo una duda, ¿cómo se elegirá a los integrantes de este comité? ¿Ellos también serán permanentes? ¿Rotarán? ¿Cómo será? Porque en el caso de que exista o uno de ellos tenga una denuncia, ¿cómo se aplicaría en esos casos? Bueno, esto va al debate. Esto va al debate, tienen que ser elegidos por el Pleno de la Asamblea Nacional. En una primera moción nosotros pensamos en que sean permanentes y que sean los asambleístas que duren por el periodo que duran ahora las comisiones, por 2 años. Pero todo esto vamos a debatirlo, vamos a escuchar las observaciones, las propuestas, las sugerencias de los colegas legisladores para poder tener una herramienta jurídica que ayude a poner fin a todas estas prácticas que son vergonzosas y que tenemos que nosotros combatirlas a lo interno. Otro de los vacíos y que deriva de estos temas era la forma de votación para la destitución de un asambleísta. ¿Esto también se reglamentó ya en este proyecto? Ya está justamente la propuesta para la votación para sancionar un asambleísta. Se corrige el vacío actual de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se necesitará mayoría absoluta para suspenderlo y mayoría calificada de las 2/3 partes para destituirlo. Ustedes han visto que en las 2 ocasiones anteriores para destituir al asambleísta Sofía Espín, el asambleísta Norma Vallejo, pues solamente se necesitó de 70 votos. Y eso sí nos parecía terrible, ya que nosotros, que somos representantes del pueblo, elegidos por votación popular, con legitimidad, se necesitan menos votos que para destituir a través de un juicio político a un ministro de Estado que es puesto a dedo y pues que no tiene las características de alguien que representa el sentimiento y representa al pueblo ecuatoriano. Según este proyecto, la Comisión de Fiscalización también pasaría a ser permanente. Eso es importante. Nosotros en la Comisión de Fiscalización, soy miembro de la comisión, hemos encontrado vacíos enormes en la ley que no han permitido incluso tramitar los juicios políticos por las votaciones. Se han quedado en una especie de limbo jurídico, por así decirlo. Entonces, creemos importante que la Comisión de Fiscalización no solo se active cuando haya un juicio político de por medio, sino que sea una comisión permanente en las cuales los comisionados duren 2 años, pero que también pertenezcan solamente a esa comisión y se dediquen a trabajar. La fiscalización y el control político no solo tiene que verse como juicio político y destitución de un funcionario, sino también el pedido de información, el procesar esa información, una vez que esa información se llame a comparecer a los ministros, a los secretarios de Estado, poder tener un informe de la comisión a ver qué ha pasado con eso. Es decir, hay que dar un seguimiento también a la aplicación de las leyes que nosotros expedimos para de esa manera poder dar un
un seguimiento y monitorear cómo vienen trabajando y cómo se están ejecutando las políticas públicas. Muchísimas gracias a la asambleísta Carla Chávez, quien nos ha detallado algunos de los temas que contiene el informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que este documento ya se encuentra en la presidencia de la Asamblea y deberá pasar al Pleno para su debate. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales y precisamente la comisión ocasional que trata sobre temas de la niñez junto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social suscribieron un convenio interinstitucional para buscar mecanismos que fortalezcan a los niños y adolescentes. Esto en el marco de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Una nueva iniciativa en favor de la niñez y adolescencia se concretó en Asamblea Nacional. Se trata del convenio interinstitucional entre la legislatura y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que plantea establecer mecanismos de cooperación que permitan fortalecer el ejercicio de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias. La titular de la Comisión Ocasional para atender temas de niñez, Encarnación Ducci, señaló que el trabajo desarrollado por la Comisión arrojó como resultado la urgencia de contar con una reforma integral al Código de la Niñez. Para que en este proceso se involucren muchos más profesionales con experiencia, se involucre directamente la academia y podamos hacer efectivo que si bien nuestro Código de la Niñez y Adolescencia es amplio, pero sí necesitamos realizar un análisis y un enfoque más abierto, más general. Dicho convenio incidirá en un trabajo mancomunado que permita contar con insumos claros para reformar al Código de la Niñez. Este fue el criterio que compartió la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero. Conformar este equipo técnico jurídico que apoye el proceso de reforma, además de todos los equipos técnicos que ya están disponibles. Entonces, la idea también es contribuir en el diseño de una metodología para la sistematización de las reformas legislativas. Entre aplausos, la ministra de Inclusión y la presidenta de la Asamblea firmaron el convenio interinstitucional que permitirá el acceso a intercambio de información, elaboración de proyectos, capacitación y formación profesional en temas y sectores de interés institucional de las partes. De su lado, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, resaltó los esfuerzos que suman varias instituciones en favor de los niños, niñas y adolescentes. Recordó que el Código de la Niñez será una herramienta clave para fortalecer los derechos de este sector. Este código tiene que ser un código que sea trabajado de manera profesional, de manera integral, desde las distintas aristas, se abone con los distintos puntos de vista para tener un documento bastante completo. Cabe señalar que la Comisión Ocasional de Niñez al momento analiza el libro primero del Código de la Niñez. Tiene ya una matriz con observaciones y planteamientos de cara a la elaboración de un proyecto integral para niños, niñas y adolescentes. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión Ocasional de Jubilados recibió al representante de los exservidores públicos del Ministerio de Educación de Cañar, quien expuso ante la mesa legislativa la cifra que adeuda el Estado con este sector. El representante de los exservidores del Ministerio de Educación de Cañar, Stalin Pulgarín, dijo que el ministerio acogió estas jubilaciones voluntarias. Sin embargo, no se les ha depositado el dinero desde 2012, pese a que la decisión judicial resolvió a su favor. La Dirección de Educación del Cañar acogió los retiros voluntarios de estas 16 personas. Sin embargo, no les canceló ni un solo centavo por concepto de compensación a estas personas que, según la Constitución, pertenecen a un grupo vulnerable y que tiene atención prioritaria. El presidente de esta mesa ocasional, Homero Castanier, dispuso que se emita un escrito al Consejo de la Judicatura a fin de que se haga el seguimiento sobre este pago. Emita un oficio al Consejo de la Judicatura para que se haga efectivo el pago y hacer el seguimiento semanal para que eso se acate esa sentencia. De parte de la asambleísta Cristina Reyes, ella consideró que también se debe enviar a las autoridades del Ministerio de Educación, especificando que no acatarse a una disposición judicial es un delito. Se especifique de que el no acatamiento de una decisión judicial, en este caso cuando ya hay una sentencia ejecutoriada, es
según el COIP, un delito. Lira Urgilés, jubilada de esta entidad, solicitó la ayuda de la comisión para que se dé cumplimiento a su derecho. Entonces, imagínese usted, nosotros venimos padeciendo, sufriendo acá, que hemos trabajado y en la edad que estamos ya no podemos. Yo pedía el favor que nos hagan este favorcito. En otro tema, la Comisión Ocasional debatió sobre una mesa técnica de trabajo con delegados de talento humano del Ministerio de Educación, docentes jubilados entre 2008 a 2010 y la misma Comisión Ocasional con la intención de verificar datos personales de los beneficiarios de este incentivo jubilar. Para que tanto el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Educación pongan en el presupuesto el tema de pago del 2008 al 2010. Finalmente confirmaron una reunión con delegados del IES para este jueves, a fin de analizar la problemática en cuanto a valores pendientes de pago de la jubilación a los trabajadores de la industria del cemento. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, pero recuerden que ustedes pueden seguir el trabajo de cerca de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.